Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy súper contenta de estar hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes son tan fans de esta pareja como yo, y por eso hoy vamos a analizar un pequeño detalle que ha dado mucho de qué hablar y que ha desatado un torbellino de teorías entre sus seguidores. ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que de una pulsera que Hande ha estado usando y que muchos creen que podría tener un mensaje secreto de Kerem Bürsin. Ya sé, suena a película, pero créanme, la expectación que ha generado esto es impresionante. Vamos a analizar todos los detalles, las fotos, los comentarios y las posibles interpretaciones para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Prepárense para una buena dosis de misterio, chismes y por supuesto, mucho amor, porque de eso se trata, ¿verdad? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio de la pulsera, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, si disfrutan de analizar cada detalle de las vidas de sus celebridades favoritas, no duden en suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Así que suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad de fans apasionados. Ahora sí, vamos al grano. Como les comentaba, el tema central de hoy es una pulsera, una simple pulsera que Hande Erçel ha estado luciendo últimamente y que ha levantado sospechas entre sus fans. ¿Por qué una pulsera? Pues porque al parecer, esta pulsera tiene una letra grabada, la letra K. Y claro, la letra K inmediatamente nos hace pensar en Kerem. La teoría que circula por internet es que esta pulsera podría ser un regalo de Kerem, un gesto sutil pero significativo que demostraría que a pesar de todo lo que se dice, su conexión sigue viva. Pero a ver, vamos a ser realistas, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es simple especulación? Para entenderlo mejor, tenemos que analizar el contexto. Hande y Kerem, como todos sabemos, fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, nos tuvo a todos enamorados. Su química en pantalla era innegable y se tradujo en una relación real que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, como suele pasar en muchas relaciones, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura impactó a sus fans y generó mucha tristeza. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Pero a pesar de la distancia física y de las posibles nuevas relaciones, muchos de sus seguidores siguen creyendo que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo, latente, esperando una segunda oportunidad. Y es precisamente en este contexto donde la famosa pulsera entra en juego. La pulsera en sí misma es bastante discreta, un diseño sencillo y elegante que a simple vista no llamaría la atención. Pero el detalle de la letra K lo cambia todo. Los fans más observadores han notado que Hande ha estado usando esta pulsera con bastante frecuencia, incluso en eventos públicos y sesiones de fotos. Esto ha alimentado la idea de que la pulsera tiene un significado especial para ella, y que ese significado está relacionado con Kerem. Pero, ¿hay alguna prueba concreta de que esta pulsera sea un regalo de Kerem? La verdad es que no. No hay confirmación oficial ni por parte de Hande ni por parte de Kerem. Todo se basa en especulaciones y en la interpretación de los fans. Algunos argumentan que Hande nunca antes había usado una pulsera similar, y que la coincidencia de la letra K es demasiado grande como para ser ignorada. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que la pulsera podría ser simplemente un accesorio más, sin ningún significado oculto. También hay quienes sugieren que la letra K podría referirse a otra cosa. Quizás a una marca, a un diseñador, o incluso a un familiar o amigo cercano de Hande que también se llame Kerem. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Sin embargo, la mayoría de los fans prefieren aferrarse a la idea romántica de que la pulsera es un símbolo de amor entre Hande y Kerem, un recordatorio constante de los buenos momentos que vivieron juntos. Y es que, seamos sinceros, a muchos nos encantaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Su historia de amor fue tan bonita y tan intensa que es difícil creer que se haya terminado para siempre.
La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y en este caso, la esperanza de que Ande y Kerem se reconcilien sigue viva en el corazón de muchos de sus fans. Pero volviendo a la pulsera, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, como les decía, no hay pruebas definitivas de que sea un regalo de Kerem. Sin embargo, el hecho de que Ande la use con tanta frecuencia y la coincidencia de la letra K son elementos que alimentan la especulación y la fantasía. Al final, cada uno es libre de creer lo que quiera creer. Si quieres pensar que la pulsera es un mensaje secreto de Kerem, adelante. Si prefieres ser más escéptico y considerar que es solo un accesorio, también está bien. Lo importante es respetar las opiniones de los demás y no caer en la obsesión ni en la invasión de la privacidad de Ande y Kerem. Lo que sí es cierto es que esta pulsera ha demostrado una vez más el poder que tienen las redes sociales y la capacidad que tienen los fans de convertir un simple objeto en un símbolo de amor y esperanza. La pasión y la dedicación de los fans de Ande y Kerem son realmente admirables, y es gracias a ellos que su historia sigue viva en la memoria colectiva. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación sobre la famosa pulsera de Ande Erçel y su posible mensaje secreto de Kerem Bürsin. Hemos analizado los hechos, las especulaciones y las diferentes interpretaciones para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Recuerden que al final, lo más importante es disfrutar de la vida y del amor, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un comentario abajo contándome qué piensan ustedes sobre la pulsera, si creen que es un regalo de Kerem o si tienen alguna otra teoría. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de fans apasionados. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Pero esperen, aún no nos despedimos del todo. Porque este misterio de la pulsera K ha abierto un baúl de recuerdos y teorías que merece ser explorado a fondo. Vamos a sumergirnos aún más en el mundo de Ande y Kerem, en la historia de su amor, en las señales que sus fans creen haber detectado y en el impacto que su relación ha tenido en la cultura pop. Para empezar, recordemos cómo empezó todo. Senkalkam no fue solo una serie de televisión exitosa, fue un fenómeno cultural. La química entre Ande y Kerem era palpable, electrizante. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su historia de amor llena de obstáculos y momentos dulces. Y esa conexión trascendió la pantalla, convirtiéndose en una relación real que los fans celebraron con fervor. Durante el rodaje y los meses posteriores, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más seguidas en las redes sociales. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada al milímetro por sus fans, quienes creían firmemente en su amor. Y la pareja no decepcionaba. Compartían momentos especiales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban genuinamente enamorados. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como en todo cuento de hadas, llegó la oscuridad. Los rumores de una posible ruptura empezaron a circular, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas y por ciertos comentarios ambiguos de ambos. Finalmente la noticia se confirmó, Ande y Kerem habían terminado su relación. La decepción fue palpable entre sus fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y es precisamente esa esperanza la que ha resurgido con la aparición de la famosa pulsera K. Los fans más optimistas ven en este pequeño accesorio una señal inequívoca de que Kerem sigue presente en la vida de Ande, de que su amor no ha desaparecido por completo. Han desempolvado viejas entrevistas, han analizado fotografías antiguas y han buscado coincidencias en sus publicaciones en redes sociales para reforzar su teoría. Pero como ya hemos dicho, también hay voces más escépticas que piden cautela y que recuerdan que Ande y Kerem son personas con vidas propias y que merecen respeto. Argumentan que la obsesión de algunos fans puede llegar a ser invasiva y que es importante no proyectar nuestros deseos en ellos. En este punto es importante recordar que Ande y Kerem son artistas que trabajan en la industria del entretenimiento.
Sus vidas están constantemente expuestas al público y son objeto de especulación. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y que no estén dispuestos a compartir todos los detalles de su vida personal. Además, es importante tener en cuenta que las relaciones amorosas son complejas y que pueden terminar por muchas razones. A veces el amor no es suficiente y las parejas deciden seguir caminos separados. Eso no significa que no se hayan querido o que no guarden buenos recuerdos de su relación. En el caso de Hande y Kerem, es posible que hayan terminado su relación por motivos personales que desconocemos. Quizás la presión mediática, la distancia física o simplemente la incompatibilidad hayan jugado un papel importante en su decisión. Pero volviendo a la pulsera, ¿qué dice la evidencia? Analicemos las fotos en las que Hande aparece luciendo la pulsera. En la mayoría de ellas, la pulsera es visible pero discreta. No es un accesorio llamativo que busque destacar. Esto podría interpretarse como que Hande no quiere llamar la atención sobre la pulsera, pero al mismo tiempo, tampoco la esconde. También es importante analizar el estilo de la pulsera. Es un diseño sencillo y elegante que encaja con el estilo personal de Hande. Esto podría indicar que la pulsera es un regalo de alguien que la conoce bien y que sabe cuáles son sus gustos. Pero podría ser un regalo de Kerem. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. No hay ninguna prueba que lo confirme, pero tampoco hay ninguna prueba que lo desmienta. La coincidencia de la letra K es intrigante, pero podría ser simplemente una coincidencia. En última instancia, la verdad sobre la pulsera K es un misterio que solo Hande y Kerem conocen. Y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero eso no impide que los fans sigan especulando, soñando y esperando una posible reconciliación. Porque al final, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Así que sigamos disfrutando de sus carreras profesionales, respetando su privacidad y dejando que la esperanza nos acompañe. Quién sabe, quizás algún día Hande y Kerem nos sorprendan con una segunda oportunidad. Y si no, siempre nos quedará el recuerdo de su hermosa historia de amor. Y ahora sí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración a fondo del misterio de la pulsera K y del mundo de Hande y Kerem. No olviden dejarme sus comentarios y compartir sus teorías. Me encanta leerlos. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.